Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Para hacer una oración, ¿vale? Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo. Pedimos que seas tú tomando el control de esta enseñanza, esta clase. Pedimos que nos hables hoy a través de boca de esta enseñanza, ¿sabes? De lo que tú tienes preparado para hoy, para nosotros, Señor. Y por esa razón, Señor, hoy queremos adorarte. Por eso hoy queremos, Señor, darte gracias. Creemos, Señor, de que tú hoy, Señor, vas a hacer tiempo que vas a tener de enseñanza, Señor. Esta enseñanza, Señor, la vas a depositar en nuestras vidas. Esta enseñanza la vas a en nuestra vida, Señor, va a ser de muchísima bendición. Por eso hoy quiero agradecerte, Señor, a dejar este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como les decía, quedamos la semana pasada, estábamos hablando sobre la gracia, la manifestación de la gracia. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen, así muy rápido, ¿sí? Y estuvimos viendo el punto de la gracia, y importante la gracia, creo que fue muy importante la clase anterior, para su vida, para todo, fue bastante interesante, por eso hoy quería hacer un pequeño resumen. Eh, Vimos la manifestación de la gracia y después vimos que los ángeles del cielo habían visto el poder de Dios, su sabiduría, su gloria, pero no habían visto su gracia. Era imposible la manifestación de la gracia divina mientras no existieran criaturas pecadoras a quien entregarla. Esto ya lo vimos. Esto nosotros ya lo estuvimos explicando, ¿no? Ya lo explicamos. También vimos, también estuvimos mirando Efesios 2, 5, 7. Me tengo que salir un momento. Porque quiero entonces. Creo que la tengo aquí. Y ya ven. Pues entonces veíamos un versículo clave, ¿no? Decíamos que en Efesios 2, 5, 7 estuvimos viendo de que aún estando, ¿no? Pero ¿te acuerdas de lo que estuvimos explicando? Que decíamos de que Dios había creado, ¿no? El mundo visible y el mundo invisible. Antes de crear el mundo visible, creó el mundo invisible. Vimos que Dios allí hubo un conflicto en el cielo. ¿Se acuerdan cuando lo expliqué, que había un conflicto entre cuando Satanás se rebeló? Y en el momento que él se revela, pues 3/4 partes se han salido. Una tercera parte, perdona, una tercera parte de los ángeles del cielo decidieron no seguir a Dios. 2/3 partes dijeron sí, nosotros queremos seguir a Dios. Pues una tercera parte del cielo fue de los ángeles del cielo fueron sacadas, y entre esas venía Satanás. Estuvimos hablando de Isaías 14 y Ezequiel 28, estas citas bíblicas. Recuerdo que también tuve problemas con la comunicación que me sacó de internet, pero bueno, continuamos. Entonces les decíamos de que Dios no le había mostrado la gracia a los ángeles, pero sí se la mostró a los seres humanos. Y los ángeles, observando cómo Dios hace la creación, crea al hombre, ¿sí? Crea a la mujer, y en estas, ya digamos en este tiempo, cuando estaba la creación, Satanás, ¿sí? Engaña al hombre. Por lo tanto, decíamos de que en el huerto del Edén no era que fuera del todo perfecto no, porque había un engañador, había una serpiente que lo estaba engañando allí. Por lo tanto, no era del todo perfecto. Y esa era una de las razones de decir de que Dios le mostró la gracia a los hombres, mas no le mostró las gracias a los ángeles, porque allí en el cielo sí todo era perfecto, ¿vale? ¿Qué más vimos? Empezamos a leer esta cita bíblica y terminamos aquí. Efesios 2, 5, 7 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Porque ¿cómo estábamos? ¿Estábamos qué? Muertos. Nos encontramos muertos.
Y dice que nos dio vida, por medio de Jesucristo nos ha dado vida. Y eso fue por qué? Por medio de la gracia. Y mira esta palabra que le decía de que si Dios, ya sabiendo de que Satanás lo iba a engañar, sabía que el hombre iba a caer, sabía todo eso, Dios no le cae, no lo toma nada por sorpresa, todo esto Dios lo sabía, Dios al fin los creó, ¿para qué? Para poder probar tanto a los hombres como a los ángeles. Los ángeles que están en el cielo, ellos, los que están allí porque quieren, porque aman a Dios, decidieron quedarse allí porque aman a Dios. Y de la misma manera el hombre ha sido probado y de la misma manera está siendo probado. Y esta es la hora de que todos los que quieren estar en el cielo, porque quieren, los que van a ir al cielo, juntamente con nosotros, ¿hay alguno que quiere ir al cielo aquí? Pues de los que queremos ir al cielo, vamos a ir porque queremos, porque amamos a Dios. De esa manera vamos a ir al cielo porque le amamos. En el cielo no va a entrar ninguno que esté obligado, una persona que no quiere estar allí. Por lo tanto, decíamos que el Padre ya nos ve a nosotros sentados. Dice que ya estamos sentados, y eso lo dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y mira lo que dice aquí. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. El Padre que vive en una eternidad constante, ¿sí? Dice que nos ve sentados, estamos sentados, no dice que nos sentará, sino dice nos hizo sentar. Así que repita conmigo, diga, estamos sentados en los lugares celestiales. Lo dice la palabra, estamos sentados, no estaremos, estamos sentados. El Padre nos ve sentados. Y ya como nos ve sentados, en esos lugares celestiales. Y dije, ¿para qué Dios hizo todo esto? ¿Para qué hizo todo esto que le estaba diciendo de que permitiera que Satanás engañara al hombre, que Satanás se revelara? ¿Para qué? ¿Para qué? Para eso les digo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí hemos quedado. Así que escriba, por favor. Los ángeles vieron la gracia de Dios por primera vez. Los ángeles vieron la gracia de Dios por primera vez cuando Jesucristo murió por todos los pecadores. Cuando Jesucristo murió por todos los pecadores en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo murió por todos los pecadores en la cruz del Calvario. Entonces, los ángeles vieron la gracia de Dios por primera vez cuando Jesucristo murió por todos los pecadores en la cruz del Calvario. Escriba, por favor. Los ángeles siguen viendo la gracia de Dios hoy en día. Los ángeles siguen viendo la gracia de Dios hoy en día. Por medio de la salvación de millones de pecadores, por medio de la salvación de millones de pecadores que aceptan la misericordia y el perdón de Dios. Que aceptan la misericordia y el perdón de Dios. Entonces ellos desde allí, ahora, hoy en día la siguen viendo. La vieron cuando vieron por medio. Entonces, como les decía, si no habían criaturas a quien mostrarle la gracia, pues ellos no habían visto la gracia. Cuando vieron la gracia fue cuando cayó el hombre en pecado y el Señor empezó, y lo que vimos la semana pasada, empezó mostrándole la gracia cuando les confeccionó ropa, que sacrificó un animal para confeccionarles ropa, y también para cuando lo sacó del huerto del Edén. Eso lo vimos la semana pasada, ¿vale? Entonces Juan 1, 16, 17. Y estamos terminando este punto porque vamos a empezar en otro bloque. Juan 1, 16, 17. De su abundancia, o sea, de su gracia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés,
pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios, o sea, la gracia y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. El amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Cristo. Escriban, por favor. La gracia de Dios es incomparable. La gracia de Dios es incomparable. El infinito amor del Creador, trajo la redención y glorificación de nuestro ser. El infinito amor del Creador trajo la redención y glorificación de nuestro ser. La gracia de Dios es incomparable. El infinito amor del Creador trajo la redención y glorificación de nuestro ser. Vamos a ver qué dice la palabra. Filipenses 3:21. Ahora van a entender lo que les quiero decir. Vamos a leer el texto bíblico y después lo explicamos. Filipenses 3:21 dice, y tomará nuestro... Por favor, vamos a leerlo todos. Quiero que lo leamos todos porque así es la única manera que lo van a comprender y lo van a poder entender. Por lo tanto, dice, y Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder en el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¿Qué es lo que dice? Esto es gracia. Eso es lo que yo le estoy tratando de explicar. Este cuerpo físico, un cuerpo que se deteriora, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que se duele, dice la palabra de que nos lo va a transformar en un cuerpo glorioso. Nuestras vidas, nuestros cuerpos, en un futuro, cuando el Señor Jesucristo venga, nuestros cuerpos van a ser unos cuerpos glorificados, cuerpos gloriosos. Eso es lo que acabamos de escribir, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo que digo, este cuerpo que yo tengo, ¿sí? Con el tiempo se va deteriorando. Ahora mismo se dan de cuenta cómo se ha ido deteriorando, nos vamos envejeciendo, ¿sí? Algunas personas van echando un kilo más, pero en el cielo va a ser diferente cuando seamos transformados. Por lo tanto, Dios quiere regalarnos esa bendición. Ya no vamos a estar con ese cuerpo. Así que tranquila, hermana, y tranquilo, hermano, que en el cielo vamos a tener cuerpos perfectos. Ya deje de estar preocupándose ahora de que si tienen muchas llanticas o que si tienen muchas cosas o que si esto. No se preocupe. En el cielo vamos a tener cuerpos perfectos, cuerpos que no se van a cansar, cuerpos que no vamos a estar sudando, no vamos a transpirar, ¿sí? No nos vamos a fatigar, no nos vamos a envejecer. Esos son los cuerpos, el mismo cuerpo del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra y me encanta, y como dice en el 21, dice, Él tomará nuestro cuerpo mortal, que es un cuerpo débil, nuestro cuerpo débil mortal, y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. ¿Quién hará esto? Jesucristo. Y eso es por gracia. Por gracia es que vamos a recibir. Primera de Juan 3:2 dice, queridos amigos, dice, ya somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Ojo aquí, mira lo que dice aquí. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Esto lo está diciendo el apóstol Juan, que seremos como Él. Tenemos un cuerpo como el de Cristo, un cuerpo como el de Cristo y será un cuerpo glorificado, ¿vale? Entonces, es bueno que entendamos esto. Por eso es que la palabra de Dios nos enseña, ¿no? Y también en 1 Corintios 15, o sea, ¿se acuerda? Cuando dice la palabra nos muestra de que vamos a ser transformados. Mira, lo dice en 1 Corintios 15, 49, dice, al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. ¿No les parece maravilloso de que nuestro cuerpo algún día seremos como Cristo? Tendremos ese cuerpo maravilloso, un cuerpo glorificado. ¿Y eso por qué Dios lo hace? Porque lo hace por gracia. Eso es por gracia. ¿Vale? Y terminamos con esto. Dice la palabra.
No hay mayor demostración, escriban esto por favor, no hay mayor demostración de la gracia divina, coma, no hay mayor demostración de la gracia divina que ver a Cristo morir en la cruz por un pecador. Que ver a Cristo morir en la cruz por un pecador que merecía el infierno. Esa es la mayor demostración de la gracia. Es la mayor demostración. ¿Vale? Esto es gracia. O sea, nosotros merecíamos, era la muerte, la condenación eterna, terminar en el infierno y no en el cielo, con cuerpos glorificados. Pero la gracia de Dios es tan grande que terminaremos en el cielo por una eternidad en unos cuerpos gloriosos que no envejecen, cuerpos que no se duelen, cuerpos que no se fatigan, no habrá tristeza nunca más. Todo eso es por medio de la obra redentora de Jesucristo y por medio de la gracia. Y hasta aquí hemos terminado el tema de la gracia porque vamos a entrar en otro bloque. Yo espero que esta palabra haya podido ser de bendición para sus vidas de lo que es el tema de la gracia. Ahora sí, cuando ya le pregunten y sepan decir, por gracia somos salvos, pero ahora ya pueden decir, ¿qué es gracia? Pues ya lo pueden comprender porque en su mente ahora todo lo que vimos la semana pasada más hoy pueden tener ya un amplio conocimiento de qué es gracia, ¿vale? Vamos a empezar con otro bloque, así que escriba por favor como título, Jesucristo el Salvador. Jesucristo el Salvador, y nos vamos a entrar en un tema fascinante que yo sé que les va a gustar, ¿sí? Y vamos a empezar a hablar como Jesucristo siendo nuestro Salvador. Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, por favor, escriban. La soteriología es la piedra angular de la teología sistemática. La soteriología es la piedra angular de la teología sistemática. En ella encontramos el plan de salvación. La soteriología es la piedra angular de la teología sistemática. En ella encontramos el plan de salvación de Dios por medio de Jesucristo. En ella encontramos el plan de salvación de Dios por medio de Jesucristo. Estoy intentando, mientras ustedes copian aquí, lo que tengo aquí chat. A ver, quiero saber a quiénes tengo por aquí. Voy a saludar un poco. El hermano José Fernández, bendiciones, hermano José. Dios me lo bendiga. Veo también está la hermana Sarida también, la tengo aquí, y a su hermana también. Sí. También veo a Erika, bendiciones Erika, Dios me la bendiga. A Yamile Pacheco, bendiciones. A Ever, veo que Ever también está conectado. Jocelina, la hermana Gilma, bendiciones hermana Gilma. A Patricia y a Marta Isabel. Dios me los bendiga. Recuerden compartir. Y que voy a empezar a hacer unas preguntas y ahí mismo por el chat pueden escribirme lo que necesito, la respuesta, ¿vale? Entonces, quedó claro esta parte, vamos a decir, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ahora voy a explicar un poco, pero lo que es la soteriología, la piedra angular, o sea, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Les estoy diciendo de que el tema de este trimestre, que es referente a la salvación del hombre, la soteriología, es lo principal de todo lo que es el estudio de la teología sistemática. Lo más importante de todo es la soteriología. Eso es lo que le estoy diciendo, que lo más importante es la soteriología, es lo más importante, ¿vale? Porque estamos hablando sobre la salvación del hombre. Esto, por eso es que vino el Señor Jesucristo, para mostrarnos un plan de salvación, y eso es lo que quiero enseñarles, ¿vale? Por lo tanto, escriban, la obra de Cristo como Salvador del mundo, la obra de Cristo como Salvador del mundo la podemos dividir en los siguientes puntos. La obra de Cristo como Salvador del mundo la podemos dividir en los siguientes puntos.
Entonces vamos a estudiar, ¿sí?, cómo Jesucristo, ¿no? Esa obra que Él hizo y como Salvador, cómo la vamos estudiando, la vamos a ir estudiando por unos puntos. Esos puntos los vamos a estudiar uno por uno. Vamos a empezar. Vamos a empezar por el primer punto. Es un tema que no lo dice explícitamente la palabra, pero nos lo deja ver en muchos versículos. Escriban por favor como título la sustitución. La sustitución. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es lo que vamos a empezar a intentar a desarrollar este tema de lo que es la sustitución. ¿Vale? Entonces escriban por favor la sustitución. Y lo vamos resolviendo y lo van a ir comprendiendo, ¿vale? Escriban, la justicia y santidad de Dios, la justicia y santidad de Dios no le permite pasar por alto los pecados del hombre. La justicia y la santidad de Dios no le permite pasar por alto los pecados del hombre. Ya vamos a explicar el tema de la sustitución. ¿Qué les suena? ¿Qué les suena sustituir? Reemplazar, cambiar una cosa por la otra. ¿Sí? Esta es la pieza original y la sustituimos por otra. Eso lo vamos a ir explicando, lo vamos a ir entendiendo con respecto a la palabra. Y como ya lo saben, es la misma palabra la que nos va a enseñar, la misma palabra de Dios la que nos va a enseñar. Tanto, vamos a escribir, sigan escribiendo. El hombre pecador es incapaz de cumplir las leyes de Dios. Ya veamos explicando todos estos conceptos. El hombre pecador es incapaz de cumplir las leyes de Dios, coma. El hombre pecador es incapaz de cumplir las leyes de Dios, pues su naturaleza pecaminosa no se lo permite. ¿Vale? Voy a dejar aquí un espacio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es la sustitución? ¿Qué es la sustitución? ¿Qué consideran que es la sustitución? ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de esta palabra, lo que es la sustitución. ¿Qué es lo que acabamos de escribir? ¿Y qué es esta palabra sustitución? Más o menos lo que estoy diciendo aquí es que Dios es 3 veces santo. Nuestro Dios es santo. Él es Dios santísimo, 3 veces santo. Por lo tanto, Dios no tolera el pecado. Dios no lo tolera. Ya vamos yendo poco a poco y lo van comprendiendo. Dios no tolera el pecado. Dios no le puede decir a una persona fornicaria, sí, que está pecando, que está cometiendo pecado, y le puede decir, digamos, le dice que sí, yo sé que tú eres un pecador, yo sé que tú estás cometiendo pecado, yo sé que tú eres un fornicario. ¿Sí? Dios no le puede decir esto. Pero tranquilo, no digan nada, y como que lo lleva a escondidas y dice, me lo llevo a escondidas para el cielo. Dios no puede hacer una cosa así. Eso no lo puede hacer. Dios no lo puede porque Dios es un Dios santo. Y no solamente Dios es un Dios santo, sino que es un Dios justo. Y por eso es que Dios tiene que mostrar. Así que vamos a ir analizando un poco este tema para irlo desarrollando, ¿vale? Así que como Dios es santo y justo, su misma justicia le exige que ese pecador, el fornicario, tiene que morir. ¿Por qué? Porque infringió su palabra, porque pasó por alto la ley, ¿vale? Porque no la ha obedecido. Dios tiene que castigarlo. ¿Por qué? Porque su misma justicia así lo dice, lo tiene que castigar. Pero Dios al mismo tiempo ama a ese pecador y no quiere que vaya al infierno. Así que entran en escena aquí 2 palabras teológicas. Entran en escena 2 palabras teológicas. Condenar y condonar. Condenar y condonar. ¿Vale? Les dejo estas 2 palabras, las voy a dejar para que ustedes las investiguen como teólogos que son. ¿Hay teólogos aquí? Yo quiero mirar a los que están aquí, los que tengo conectados.
principio no sé ni cuántos están conectados. Yo quiero mirar, preguntarle, busquen estas dos palabras y así se las voy a dejar para que ustedes las puedan desarrollar. Condenar y condonar. Condenar y condonar, ¿vale? Eso se las dejo para que ustedes la investiguen. Van a buscar sobre estas dos palabras, ¿vale? Ustedes las van a buscar, ¿vale? Como teólogos que son, la van a buscar. Ahora, continuamos. Entonces, lo que decía, ahora la pregunta es, ¿cómo hace Dios que tiene que castigar a este hombre pecador? ¿Sí? Porque él no puede pasar por alto el pecado que está cometiendo, no lo puede pasar por alto, pero de la misma manera también lo quiere salvar, de la misma manera lo quiere justificar. ¿Cómo hace Dios? Se encuentra en esa situación, por un lado lo quiere condenar y por el otro lado lo quiere salvar, ¿sí? ¿Cómo hace las dos cosas? Por lo tanto, Dios necesita un sustituto y ese sustituto es Jesucristo. Necesita de un sustituto, alguien que muera en lugar del pecador, alguien que muera en el lugar del pecador, ¿vale? Estamos entendiendo ahora sí de qué se trata la palabra sustitución y vamos a empezar a estudiar. Seguimos escribiendo esto, por favor. Dios ama al hombre pecador. Escriban, por favor. Dios ama al hombre pecador y desea su salvación. Dios ama ¿vale? Dios ama al hombre pecador y desea su salvación, coma. Pero al mismo tiempo su justicia exige el castigo por sus pecados. Al mismo tiempo, su justicia exige el castigo por sus pecados. Un saludo a Minda también, que la veo aquí conectada. Escriban, por favor. La pregunta es, ¿cómo puede perdonar Dios al hombre pecador sin afectar su justicia? La pregunta es, ¿cómo puede perdonar Dios al hombre pecador sin afectar su justicia? Ahí le dejo para escribir, para que vayan escribiendo. Es decir, ¿cómo puede Dios perdonar al pecador sin que al mismo lastime su justicia? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Vale? Perdonar a un hombre pecador sin afectar su justicia, ¿vale? Por eso es que él envió a Jesucristo para que hiciera esa función. Mandó a Jesucristo, ¿eh? ¿Para qué? Lo depositó en un cuerpo natural a Jesucristo como humano. ¿Sí? Acuerda que Jesucristo está en el cielo, lo ha depositado en un cuerpo como un hombre, ¿sí? Para que muriera en la cruz del Calvario, para que muriera en la cruz del Calvario en lugar del hombre pecador, en lugar de tu vida y en lugar de mi vida, ¿vale? Eso es lo que se llama sustitución, es sustitución, eso es lo que se llama sustitución y eso lo hizo Jesucristo, ¿vale? Escriba, por favor. La única forma en que Dios puede salvar al hombre pecador, la única forma en que Dios puede salvar al hombre pecador sin afectar su justicia es por medio de un sustituto. La única forma que Dios puede salvar al hombre pecador sin afectar su justicia es por medio de un sustituto. Sin afectar su justicia es por medio de un sustituto. Alguien lo suficientemente santo y perfecto. Alguien lo suficientemente santo y perfecto que pueda morir en lugar del hombre pecador, que pueda morir en lugar del hombre pecador. Alguien lo suficientemente santo y perfecto que pueda morir en lugar del hombre pecador.
Solo Jesucristo pudo cumplir los requisitos necesarios. Solo Jesucristo pudo cumplir los requisitos necesarios para morir en lugar de la humanidad perdida. Solo Jesucristo pudo cumplir los requisitos necesarios para morir en lugar de la humanidad perdida. Y voy a dejarlo aquí para que descansen de la mano, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de esto. El único que tenía esa santidad perfecta se llama Jesucristo. El único que podía hacerse hombre, ¿sí? Y mantenerse como hombre en pureza y santidad era Jesucristo. Era Cristo. Ningún hombre nacido de mujer con intervención de un hombre podía nacer en santidad. Porque al nacer automáticamente heredaría la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída. La palabra dice que heredamos la naturaleza caída de Adán. Eso ya lo vimos, ¿se acuerdan que lo estuvimos mirando en Romanos 5? Que nosotros hemos heredado esa naturaleza, la naturaleza caída. Por lo tanto, ningún hombre, todo hombre nacido de mujer con intervención de hombre, y como lo hacemos todos, obviamente, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, le traemos la caída, ¿vale? Eso está en Romanos 5, recuerda que lo estuvimos viendo. Ahora dice, así hubiera nacido de la mujer, digamos, de una mujer buena, el hombre más bueno del planeta heredaría la naturaleza del primer Adán. ¿Sí? Todo, la misma palabra lo dice en Romanos 3, dice, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, no hay uno, no hay ni uno solo, ¿vale? Eso lo dice la palabra, lo van a mirar en Romanos 3, lo pueden ustedes buscar, ¿vale? No hay nadie bueno, ¿sí? Aparte de Dios. Entonces, era necesario que Él muriera y fuera lo suficientemente santo para morir por los pecados, para pagar esa deuda, ¿sí? O sea, era necesario que el que fuera a morir fuera lo suficientemente santo, que fuera puro, ¿sí? Para pagar esa deuda. ¿Se acuerda que teníamos una deuda? La palabra dice, el alma que pecare morirá. Por lo tanto, teníamos una condenación. Y era necesario que el que fuera a morir, pues fuera santo y puro. Vamos a ver qué dice la palabra en 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Ve? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? ¿Vale? Vamos a poner atención aquí. O sea, Cristo no conoció pecado. Él nunca pecó, pero por amor a nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Cómo lo hizo pecado? Cuando cargó por nosotros los pecados en la cruz. Ahí en ese instante estaba haciéndolo pecado. Era necesario. Él no cometió ningún pecado. El Señor Jesucristo era santo, pero Dios lo hizo pecado, como lo dice la palabra. Lo dice, ahí lo ve, está viendo, lo dice la palabra. Así como lo dice Isaías 53. Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, molido por nuestros pecados, ¿vale? Lo pueden leer en sus casas, Isaías 53, y se van a dar de cuenta cómo la palabra enseña, cómo enseña la palabra de Dios, esa sustitución que hay ahí, mostrando que Jesucristo, dice, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, ¿sí? ¿Recuerdan Isaías 53? Ustedes lo van a leer para que lo puedan comprender. Así que en 2 Corintios 5:21, y lo vamos a volver a leer, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Cristo en la cruz llevó mi pecado y ahora el que yo, ¿sí? En este caso soy justo delante de Dios, soy declarado justo porque ya ha sido pago. En cambio, ¿sí? Por eso Jesucristo tenía que morir. ¿Por qué? Porque cuando Cristo fue a la cruz se hizo pecado por nosotros, cargó mi pecado, se hizo maldición.
era necesario que muriera, ¿sí? Y derramara su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Era necesario que Jesucristo muriera allí en la cruz. Y todo esto lo vamos a ir analizando porque es un ejemplo de todo lo que el Padre ya lo hizo con el pueblo de Israel. Por lo tanto, lo vamos a ir comprendiendo. Entonces, escriban, por favor. Jesucristo, siendo totalmente santo e inocente, Jesucristo, siendo totalmente santo e inocente, murió en la cruz por criaturas pecadoras y culpables. Jesucristo, siendo totalmente santo e inocente, murió en la cruz por criaturas pecadoras y culpables. No hay nada que pueda hacer el hombre para satisfacer la justicia de Dios. No hay nada que pueda hacer el hombre para satisfacer la justicia de Dios. Lo único que puede hacer es creer y aceptar. No hay nada que pueda hacer el hombre para satisfacer la justicia de Dios. Lo único que puede hacer es creer y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, como un sustituto que muere por sus pecados. Como un sustituto que muere por sus pecados. Es decir, como un sustituto que muere por sus pecados. ¿Qué es lo que acabamos de escribir en sus cuadernos? Voy a dejarlo aquí para que puedan irlo desarrollando. Por más que nos esperemos, hermanos, nos esmeremos, por más que nos apartemos, por más que nos hagamos cosas buenas, por más que nos vayamos lejos al último rincón de la tierra, por más que nos movamos a cualquier sitio donde no haya televisión, no haya radio, no haya internet, ¿sí? Por más que nos vayamos a estos sitios recónditos por allá, ¿sí? Que nos volvamos ermitaños. ¿Para qué? Para no contaminarnos de este mundo. Nada de eso nos podrá salvar. Nada, por más que hagas, por más que hagas, ni siquiera penitencias, subiendo montes de rodillas, golpeándose su cuerpo. Nada de eso nos va a salvar a nosotros. La gente cree que haciendo todo esto podrá alcanzar su salvación. La única forma que podemos obtener la salvación es aceptar a Jesucristo como nuestro sustituto y sea nuestro Salvador. No hay otra forma, no hay otra manera, pues es el único mediador que hay entre Dios y los hombres, entre Dios y los hombres. No nos va a salvar ninguna virgen, no nos va a salvar ningún santo. Nadie puede otorgar la salvación y eso es lo que yo les estoy queriendo decir. A esto se le llama sustitución. Solamente necesitamos a Jesucristo, que fue nuestro sustituto. ¿Vale? Bueno, escriban esto por favor. Eso fue precisamente lo que hicieron Adán y Eva después de haber pecado. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva después de haber pecado. Se acogieron a la gracia divina en medio de un sustituto. Se acogieron a la gracia divina en medio de un sustituto. ¿Vale? Estaba mirando aquí en el chat lo que había colocado la hermana. Saludos a la hermana Carmen, que también está conectada, ¿sí? La hermana Gilman, muy aplicada ahí, colocó ya de una vez condenar, declarar culpable a alguien. Después de evaluar las evidencias, condonar, perdonar, olvidar por gracia. Muchas gracias, hermana Gilman. Importante. Yo quiero que ustedes lo sigan investigando, lo sigan mirando, y eso es lo que estamos estudiando. Hemos estado estudiando la palabra y lo que decía, la situación que se encontró Dios, ahora condenar y condonar. Condenar y
condonar, que era la situación como se encontró Dios. Dios queriendo hacer justicia con un hombre pecador, pero a la vez amando a ese hombre para salvarlo. ¿Vale? Génesis 3:21. Vamos a ver el ejemplo de Adán y Eva. A ver en qué se acogieron ellos. Entonces dice, y el Señor hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. El Señor hizo ropa de pieles de Adán. ¿Qué es lo que dice la palabra? Lo que está diciendo es que Adán y Eva aceptaron ese regalo de parte de Dios, esa misericordia. Adán y Eva pecaron, cayeron, ofendieron a Dios, no tenían que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos no obedecieron, pecaron, pero Dios les mostró su gracia. Eso lo estuvimos viendo en la semana pasada. Dios les mostró su gracia cuando hizo el sacrificio, porque si Dios los vistió con pieles, ¿sí? Hizo un sacrificio, lo estuvimos mirando, ¿lo recuerda? Porque para poder sacar las pieles obviamente tuvo que haber sacrificado un animal para poderlo sacar. Entonces tuvo que matarlo. Y Dios, aparte de que lo mató y lo sacrificó, ¿sí? Para sacar las pieles, también les confeccionó ropa. También les hizo una ropita, les confeccionó una ropa, ¿vale? Así que, hermanos, el primer diseñador del planeta se llama Dios. Fue el primero que construyó, le hizo ropita a la gente, ¿vale? Él mismo le fabricó ropa. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. Así que Dios les mostró su misericordia y ellos, ¿qué? La aprovecharon. Se beneficiaron de la gracia. Ellos dejaron que Dios los vistiera de pieles, ¿sí? Porque sabían que estaban desnudos. Ahora la cuestión sería, si Adán aceptara ese regalo, ¿cómo nosotros no vamos a aceptarlos también ese regalo? El regalo de la gracia. ¿Cómo no lo vamos a aceptar? Hoy en día la gran mayoría, ¿sí? Y yo creo que de los que me están viendo aquí, de los que me están observando, también hemos aceptado ese regalo, el regalo de la gracia. Lo hemos aceptado. Todos los que me están viendo, pues nos hemos acogido a ese regalo, a esa gracia. Pero ojo, no todo el mundo lo acepta. Hay gente que no le importa nada, hay gente que no le importa absolutamente nada. Están más pendientes de las fiestas, de las borracheras, de los vicios. Hay gente que no le importa absolutamente nada. Pero hay muchos que sí le importa. Dice, yo sí quiero estar con Dios. Yo sí anhelo estar con Él. Reconozco mi desnudez, reconozco mi miseria, reconozco mi vergüenza. Y Dios nos viste. Pero ahora ya no hay sacrificio de animal, sino nos viste con el Espíritu Santo. Ahora nuestras vestiduras ya no son físicas como un animalito. Ahora Dios nos está vistiendo, no nos viste con pieles, sino nos viste con el Espíritu Santo. Él nos está vistiendo, esa es nuestra vestidura. Por eso el apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, inspirado por el Espíritu Santo, nos anima y nos recomienda de que debemos que vistámonos de esas vestiduras espirituales. Ustedes pueden ver en la palabra de Dios cómo el apóstol Pablo nos anima a que llevemos nuestra vestidura. Ahora la pregunta, ¿y tú? ¿Tú ya estás vestido del Espíritu Santo? ¿Tú estás vestido del Espíritu Santo? ¿Tú llevas esas vestiduras? Esa vestidura dice que desechemos las obras, que nos desvistamos, que nos despojemos del viejo hombre, dice la palabra de Dios, ¿sí? Nos despojemos de ese viejo hombre, pero también nos anima a que nos vistamos de Cristo, que nos vistamos de Cristo, ¿vale? Veamos pasajes bíblicos que muestran a Jesucristo. Veamos pasajes bíblicos que muestran a Jesucristo como el sustituto del hombre pecador. Veamos pasajes bíblicos que muestran a Jesucristo como el sustituto del hombre pecador. Pasajes bíblicos que muestran a Jesucristo como el sustituto del hombre. Entonces vamos a mirar qué dice la palabra. Vamos a ver muchos versículos bíblicos, pero aquí hay una cosa que quiero que por favor. A ver, yo veo que ahora mismo hay 20 personas conectadas. Están conectados. Yo quiero que empecemos a pensar como teólogos. Vamos a leer citas bíblicas y la idea es que ustedes me empiecen a escribir o me empiecen a decir rápidamente en la mente en dónde se encuentra
el sustituto en cada versículo que yo le voy a dar. ¿Dónde está el sustituto? ¿Vale? Por lo tanto, los pasajes que vamos a leer, el primero sería Mateo 20:28. Escriban la cita bíblica. Solo escriben la cita bíblica y lo vamos a leer y ustedes me van a empezar a decir dónde está. Entonces, lo voy a leer yo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Dónde está la palabra? Ahí, escríbamelo por favor. ¿En dónde está? ¿Dónde está la palabra de esta cita bíblica? ¿Dónde está la palabra sustitución? ¿Dónde la ven? A ver. Veo aquí que está conectado el hermano Ever. Me lo van pasando, ¿vale? Me lo van colocando. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida. Esta es la primera, se la voy a dar yo. A dar su vida. A dar su vida. Ahí está la palabra, sustitución. Sustitución. Dar su vida. Ese sería el tema principal. Dar su vida por el rescate de nosotros. ¿Ven? La palabra es sustitución. Entonces Jesucristo dio su vida. ¿Vale? Otro ejemplo. Juan 6, 51. Juan 6, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Recuerdan? ¿Ustedes recuerdan el Señor Jesucristo cuando estaba diciendo estas palabras a los judíos y a los mismos discípulos que dijeron que veían que era que tenían que comer de Cristo, que tenían que comer era de Cristo como si lo fueran a coger a mordiscos? Y él estaba expresando espiritualmente, entonces diciendo que él era el que había descendido del cielo. Y lo que está diciendo, entonces, ¿dónde está? ¿En dónde está? Dice que el pan que yo le daré mi carne, dice, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces ahí la palabra sustitución, ¿ve? Lo que les decía, la palabra sustitución no la dice directamente en la Biblia, pero nos la deja ver en los versículos bíblicos. La cual yo daré por la vida del mundo. El Señor Jesucristo entregando su vida por la vida del mundo. ¿Vale? Otro ejemplo. Juan 15, 12, 13 dice, este es mi mandamiento. Ámense los unos de la misma manera que yo los he amado. Y ojo aquí, no hay más amor más grande que el dar la vida por los amigos. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ahí está. El Señor Jesucristo, ¿qué? Dando la vida por los amigos. Qué bonito que nos llama sus amigos. Ya no somos ni siervos, ya no somos amigos. Dice, no hay amor más grande. Entonces, por favor, me lo escriben. Ven escribiéndomelo. La palabra dar. No hay amor más grande que dar la vida. Entonces, ¿en dónde? En dar la vida por los amigos. Lucas 22, 19, 20. Tengo varios textos, son bastantes los que nos muestra la palabra, pero quiero que ustedes lo entiendan y cuando terminemos de hacer este ejercicio les va a quedar súper claro. Y de eso se trata, de que la misma palabra nos enseñe, la misma palabra te enseña. Entonces dice Lucas 22, 19, 20, dice, tomó un poco de pan y dio gracias y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y dio a sus discípulos, dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. ¿Ven aquí, en este versículo, ven dónde está la sustitución? Mi cuerpo que es entregado por ustedes. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. ¿Ven la palabra sustitución? Ahí está, la sustitución. El cuerpo del Señor Jesucristo siendo entregado, siendo sustituido por el nuestro. Entonces, ¿cuál era el que tenía que estar? Era el nuestro. Pero el Señor entregó su cuerpo. El cuerpo que tenía que estar allí en la cruz era el nuestro, pero Él entregó su cuerpo, fue entregado, lo dio, lo entregó por nosotros, ¿vale? Y el 20 del mismo versículo también, porque también está ahí,
la palabra en estos dos versículos también está, quería que lo vieran. Dice 20, dice, después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Entonces, ¿dónde está el sustituto? ¿Dónde está la palabra, la sustitución? Vamos a pensar como teólogos. Vamos a pensar como teólogos. Vamos a pensar que ahí es donde quiero que ustedes entren ya y se introduzcan en la palabra y así puedan comprender. La palabra misma nos está enseñando. Entonces dice, ¿en dónde dice? La cual es derramada como sacrificio por ustedes. Entonces la sangre de Jesucristo es derramada como sacrificio. ¿Por quién la hizo? Por nosotros. Y fue derramada por ustedes. ¿Vale? Entonces está quedando claro, ¿no? Romanos 5, 6, 8. Romanos 5, 6, 8. Romanos 5, 6, 8. Cuando éramos totalmente de incapaces, diga, por favor, diga, éramos incapaces. Éramos incapaces, diga, por favor, éramos incapaces. Entonces, miren lo que está diciendo la palabra. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso. ¿A qué? ¿A qué vino? Y dice, murió por nosotros pecadores. Murió por nosotros pecadores. Entonces, éramos incapaces, era imposible. Ahora, era incapaces, no podíamos. Mira, la misma palabra dice que éramos incapaces de salvarnos. Dios ya le había dado oportunidad al hombre de si podía salvarse, pero éramos incapaces y Jesucristo vino en el momento preciso. ¿Y a qué vino? A ser sustituto, vino a morir por nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que morir, pero Jesucristo murió. A ver la palabra ahí, la sustitución. Jesucristo murió por nosotros, pecadores. ¿Vale? 7, dice, el versículo 7 dice, ahora bien, casi nadie ofrecería morir por una persona honrada, aunque tal bien alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. 8. Ojo aquí, mira aquí. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. ¿Ve? Lo tenemos en el versículo 6 y en el versículo 8. La sustitución en el versículo 6 y en el versículo 8 tenemos la sustitución. ¿Vale? En el 6 y en el 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo. ¿A qué? A morir por nosotros. Y envió a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Yo creo que con todos estos ejemplos que les estoy dando, tiene que quedarles súper claro en la mente de todo esto que les estoy diciendo. Tiene que estar aquí en la mente. Y es más, ya vamos a terminar. Pero es que lo quería que quedara súper claro en la mente la palabra sustitución. Entonces 8:31, 32 dice, ¿qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie puede estar contra nosotros. Dice, Dios mostró su favor hacia nosotros, Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera con nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? ¿No les parece precioso esto? Dice, si Dios mostró su favor hacia nosotros hasta que el punto que dio su propio Hijo para que muriera por nosotros, siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? Y me encanta esta palabra. Dice que si Dios entregó lo más valioso para Él, ¿sí? Lo entregó. ¿Y cómo no nos va a dar las demás cosas si ya nos dio lo más valioso? Nos entregó a su Hijo. Entonces dice que Dios mismo nos dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Lo entregó para que muriera. No es que nos lo entregó para que viniera a salvarnos, lo dio para que muriera por nosotros. Ahora dice, si lo entregó lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar las otras cosas? A veces la gente se preocupa por tantas cosas y Dios que nos ha dado su propio Hijo, ¿cómo nos va a ser tan
digamos, a no querernos dar otras cosas que no tienen valor, no tienen tanta importancia. Si ya nos ha dado lo más valioso, lo más importante. ¿Cuántos dicen amén a todo esto que les estoy diciendo? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces, ¿qué dice? La palabra Cristo nos redimió. O sea, Cristo nos rescató, pagó el precio, la condena. Cristo lo pagó, ¿sí? Porque estábamos condenados por la ley, nos tenía condenado, hecho por nosotros. Él se hizo por nosotros, hizo maldición. Como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo aquel. Entonces, ¿dónde está? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Él se hizo maldición por nosotros, porque nosotros éramos los que estábamos malditos. Entonces, Él se hace maldito, Jesucristo se hace maldito para que nosotros seamos justificados. Y entonces ahí está la palabra que, escríbanme por favor, la palabra que llevo aquí diciéndole hace tiempo, que si a ver si la han aprendido, por favor solo escríbanme la palabra. Quiero que todos me escriban esa palabra. Me la escriban ahí porque yo por lo menos entiendo de que ya están comprendiendo esa palabra. No la voy a decir, Quiero que ustedes la escriban. Efesios 5:2. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Como aroma agradable a Dios. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio. Se ofreció a sí mismo como sacrificio, como aroma agradable a Dios. Éramos nosotros. Y porque ahora van a entender el por qué hablan de sacrificios, aromas, inciensos. Ahora, ¿por qué entiende por qué se ofreció como un sacrificio? Porque vamos a entrar en un tema importantísimo, ¿vale? Vamos a entrar en un tema importante. Pero vamos a terminar. Les dije, no me digan que no les he traído textos bíblicos para poderles mostrar. Y hay más, hay más. Primera de Timoteo 2, 5, 6. Pues hay un Dios y un mediador. Entonces, ¿quién es el mediador? ¿Qué dice la palabra? Dice que hay un Dios, pero hay un mediador. ¿Cuál es el mediador? Jesucristo, que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre, dice, es el hombre Cristo, Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. ¿Vale? Dio su vida para comprarle la libertad a todos. ¿Qué dice la palabra? Entonces, que dio su vida, ¿vale? Y dice, y él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Hermana y hermano, en el momento preciso tú has recibido este mensaje. En el momento preciso, cuando estabas perdida, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, nos dieron este mensaje, el mensaje de la salvación, Jesucristo muriendo por ti, Jesucristo entregando la vida, derramando toda su sangre por ti y por mí. Eso es sustitución, eso es la palabra sustitución. Jesucristo se hizo, se entregó Él a sí mismo. Éramos nosotros los que teníamos que estar allí condenados, pero Él se entregó. Eso es sustitución. Espero que les haya quedado claro este mensaje, espero que lo hayan podido comprender, que lo hayan entendido, para que ahora sí, cuando ya hablen de la palabra sustitución, ya sepan de qué se trata. Vamos a entrar en otro tema, vamos a mirar ahora otro tema importante, ¿vale? Vamos a hablar, como ya hemos hablado, ¿sí? Sabemos ya qué es la sustitución, ahora vamos a hablar de las características del sustituto. Entonces escriban como título, características del sustituto. Características del sustituto. ¿Vale? Vemos ahí el corderito. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cuáles eran las características. ¿Cuáles eran las características? Escriba por favor. El Señor Jesucristo vino al mundo con el propósito de morir por nuestros pecados. El Señor Jesucristo vino al mundo con el propósito de morir por nuestros pecados.
de morir en nuestro lugar. El Señor Jesucristo vino al mundo con el propósito de morir por nuestros pecados, de morir en nuestro lugar. Esta maravillosa obra fue revelada al pueblo de Israel. Esta maravillosa obra fue revelada al pueblo de Israel por medio de la figura del Cordero Pascual. Esta maravillosa obra fue revelada al pueblo de Israel por medio de la figura del Cordero Pascual. Ya hablaremos de ese tema. Vamos a hablar, escriban esto por favor. El pueblo de Israel tenía que sacrificar un cordero. El pueblo de Israel tenía que sacrificar un cordero antes de salir de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel tenía que sacrificar un cordero antes de salir de la esclavitud de Egipto. ¿Vale? Vamos a parar aquí. Así pueden ir descansando de la mano, ¿vale? A ver, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a poner atención aquí. Quiero que por favor vamos a recordar. Vamos a empezar a analizar la palabra de Dios y poder comprender todo lo que hemos estudiado, ¿vale? Desde el mismo Antiguo Testamento ya estaba escrito que vendría un sustituto de Dios. Dios ya lo había revelado. Dios ya había revelado, yo lo había mostrado. ¿Sí? Es decir, que Dios les anunció lo que iba a hacer. ¿A quién? Quiero saber, ¿a quién le reveló? Al pueblo de Israel. Entonces diga, al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel les mostró todas estas ilustraciones que vamos a ver. ¿Sí? El pueblo de Israel, ¿vale? Ahora, es decir, Dios anunciaba lo que iba a hacer con Cristo, ¿sí? Con el Mesías prometido. Puede que ellos de pronto en su mente no lo hayan entendido, puede ser que ellos no lo hayan podido comprender, no lo hayan entendido bien, perfectamente, pero Dios les mostró por medio del Cordero Pascual. Esto es una ilustración y esto ya lo iremos mirando, ¿eh? Recordemos las escrituras, la que está en la época de cuando Dios anunció a Israel. ¿Se acuerdan de Israel que se encontraba esclavizada en Egipto? ¿Lo recuerdan? Israel estaba esclavizada en Egipto, estaban allí. ¿Estaban qué? ¿Qué hacían ellos? ¿Cuál era su profesión? Ellos pisaban barro, construían ladrillos, hacían adobes. ¿Para quién hacía todo esto? Hacían para las ciudades del faraón, para las ciudades del faraón y los edificios que estaba construyendo el faraón. Entonces ellos estaban esclavos y llevaban allí 420 años en el desierto y estaban construyendo, ¿sí? Y pisaban barro y haciendo ladrillos, ¿vale? Entonces ellos estaban como esclavos. Ahora, Dios les muestra de que los va a liberar. Dios les muestra, les manda un libertador. ¿Cuál es el libertador? ¿Quién les manda? ¿Sí? A Moisés. Les manda a Moisés como libertador. Entonces, que Moisés es una tipología. Recuerda cuando estuvimos estudiando en bibliología de los tipos y lo que eran las ilustraciones en bibliología, estuvimos viendo de que Moisés era una figura de Cristo. Moisés liberando al pueblo de Israel, libertándolos, ¿sí? Llevándolos a la tierra prometida, Jesucristo libertando a un mundo pecador y llevándolos al cielo, ¿sí? Entonces es una tipología de Jesucristo, ¿vale? Ahora, ustedes recuerdan entonces que mandó a Moisés para liberarlo y mandaba las plagas, estaba mandándoles plagas al faraón, pero el faraón no los quería soltar, no los quería dejar ir. Entonces mandó varias plagas, pero el corazón del faraón estaba endurecido y no los quería soltar, no los quería dejar ahí. Les decía a Moisés, deja ir al pueblo de Dios porque que quieren ir a adorar, para ir a adorar a Dios, pero él no los quería soltar. Por lo tanto, manda la última, ¿recuerdan la última plaga? Que iba a sacrificar al primogénito, ¿sí? Que iban a morir los primogénitos. Entonces Dios les dice unas palabras y les dice que tenía que sacrificar a un corderito. Todas las familias tenían que sacrificar un cordero, pero posiblemente habían familias que eran unas más grandes, otras más pequeñas, entonces se tenían que unir entre todas, pero todos tenían que sacrificar un cordero. ¿Y qué tenían que hacer? Tenían que pintar los dinteles de la puerta, la tenían que pintar, porque donde el ángel, ¿sí? Veía y pasaba la sangre esa que estaba en la puerta, él pasaría de largo,
pasaría de largo. Por eso la palabra Pascua viene del hebreo pasar, que quiere decir pasar de largo, ¿sí? Pues entonces esto fue lo que sucedió. Vino el ángel y donde veía en los dinteles con las manchas de sangre, pues no pasó, y ustedes ya conocen la historia de que estaban yendo y fueron a las otras y murieron, y hubo una gran mortandad donde murieron todos los primogénitos de Egipto, inclusive los mismos animales, ¿vale? Todo esto más o menos ustedes los conocen. Esto se encuentra en eso, ¿vale? Todo este cuadro, toda esta figura es lo que Cristo hizo por nosotros. Todo esto. Pablo dijo, nuestro Cordero Pascual ya fue sacrificado en la cruz del Calvario. Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, que lo vio venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por lo tanto, Jesucristo es ese Cordero. Esa tipología, esa ilustración que Dios había dado como Cordero, como sacrificio del derramamiento de la sangre, ¿sí? Eso es Jesucristo, y eso es bueno que nosotros lo podamos entender. Por lo tanto, Juan el Bautista dice, la sangre de Cristo ya está puesta en nuestros corazones, ya está puesta en las puertas de nuestras almas, ya está aplicada. Es por eso que no podemos darnos el lujo de contaminar nuestras vidas. En Hebreos 10, y tenía el texto, pero no quiero salirme de aquí, pero lo tengo aquí a ver si recuerdo, dice en Hebreos 10, dice que el que peca voluntariamente, ojo con esto, lo que dice la palabra, dice, el que peca voluntariamente ya no queda más sacrificio por los pecados, ya no queda más sacrificio, sino queda una horrenda expectación de un castigo. Dice, ¿cuánto mayor castigo cree que habrá para la persona que pisotea la sangre de Cristo? ¿Cuánto mayor castigo traerá? Dice, y que tuviera por inmunda la sangre del pacto, ¿sí? E hiciese una ofenda al Espíritu de gracia. Solo dice la palabra en el libro de Hebreos. Por lo tanto, la sangre de Cristo ya está aplicada en nuestras vidas. Ojo, por eso que debemos que tener ojo con esto. Si estamos viviendo vidas desordenadas, borracheras, fornicación, ¿sí? Tenemos que entender esto porque la palabra lo deja muy claro. La palabra lo dice que estamos pisoteando la obra redentora de Jesucristo. Por eso Jesús antes de morir lo anunció. Él ya lo sabía, no fue sorpresa para él, vino y le hablaba y le decía a Pedro, él ya sabía de que iba a morir por nosotros. Esa obra a Jesucristo no lo estaba tomando por sorpresa de que él iba a venir y iba a dar la vida. Él lo estaba anunciando constantemente su muerte, ¿vale? Por lo tanto, es bueno que lo entendamos. Entonces, la pregunta sería, ¿a quién se le entregó este ejemplo? ¿A quién? ¿A quién fue que se le entregó el ejemplo de toda esta figura pascual? ¿A quién se le entregó? ¿Ah? Escríbamelo, por favor. No se lo voy a decir. Quiero que ustedes lo escriban aquí. Creo que le haya quedado súper claro y a quién se le entregó este ejemplo, a quién se le dio esta parte. ¿Se le entregó a quién? ¿A quién fue? A un pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le entregó este ejemplo, ¿vale? Escriba, por favor, para terminar esta parte. La sangre del cordero tenía que ser aplicada. La sangre del cordero tenía que ser aplicada en las puertas de sus casas. La sangre del cordero tenía que ser aplicada en las puertas de sus casas. Para evitar que el justo juicio de Dios viniera sobre sus vidas. Para evitar que el justo juicio de Dios viniera sobre sus vidas. La ceremonia del cordero muriendo en lugar del pecador. Ahora les estoy aquí explicando todo esto lo que les estaba diciendo anteriormente. Se lo estoy escribiendo para que les quede en la mente, ¿vale? La ceremonia del cordero muriendo en lugar del pecador es un cuadro de Jesucristo muriendo en nuestro lugar. La ceremonia del cordero muriendo en lugar del pecador es un cuadro de Jesucristo
muriendo en nuestro lugar. Entonces esa ceremonia del Cordero muriendo en lugar del pecador es un cuadro de Jesucristo muriendo en nuestro lugar. Ya más adelante vamos a entrar qué significaba el Cordero que ellos sacrificaban, lo que tenía que hacer el sacerdote cuando tenían que sacrificar este animal, lo tenían que sacrificar, cómo tenía que ser, tenía unas especificaciones, eso ya lo miraremos, ¿vale? Por lo tanto, escriban, la muerte de Cristo nos protege del justo juicio de Dios. La muerte de Cristo nos protege del justo juicio de Dios por el pecado. Ahora, esto que acabaron de escribir es lo que yo ya les había explicado ahora. Ahora que ya lo tienen en la mente, ahora que ya lo hemos explicado, lo hemos escrito, ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Lo vamos a comprender y terminaremos con esto, ¿vale? Éxodo 12 del 1 al 5. Vamos a leerlo, Éxodo 12 del 1 al 5. Vamos a leerlo, dice. Mientras los israelitas, vamos a leerlo todos, por favor. Por favor, vamos a leerlo todos porque de esta manera sé que lo van a comprender. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés. Ahora, a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia, ojo, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Pidan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad de cada uno pueda comer. Ojo aquí, y aquí viene lo que nos interesa. Dice, el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año que no tenga ningún defecto. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra? ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios? Nos está enseñando de que hay un sustituto y Dios dio unas especificaciones. Aquí nos interesa, dice cómo debe ser un macho. ¿Sí? Debe ser un macho. Primero dice que es un macho, pero que no tenga ningún defecto, ¿vale? Entonces escriban por favor esto. El cordero sacrificado en la Pascua tenía que cumplir estos requisitos. El cordero sacrificado en la Pascua tenía que cumplir estos requisitos. El cordero sacrificado en la Pascua tenía que cumplir estos requisitos. Vamos a mirar los requisitos. Primero, tenía que ser macho. Tenía que ser macho. Segundo, tenía que ser perfecto. Tenía que ser perfecto. Tercero, tenía que morir por los pecadores. Tercero, tenía que morir por los pecadores. Y cuarto, tenía que ser aprobado por Dios. Cuarto, tenía que ser aprobados con Dios. Y hay algo que me está viniendo ahora en la mente. Ahora, y alguno dirá, bueno, ¿y por qué no tenía que ser hembra? ¿Por qué no una mujer? ¿Ah? Yo le envío, para que usted lo pueda entender, yo le envío el juicio de la raza humana lo envió por medio de ¿quién? Por medio de Adán. ¿Recuerdan? Cuando estaba Dios dándole el juicio se dirige a la serpiente
le da una maldición hacia la serpiente, se dirige a la mujer, le da un castigo a la mujer, después se dirige al hombre y le dice, por tu causa, maldita será la tierra por tu causa, por el hombre. Por lo tanto, era la cabeza que Dios había puesto de toda la humanidad. Era un hombre, tenía que ser un macho, y ese era el ejemplo, porque Jesucristo, ¿sí?, tenía que mostrar, eso es lo que ahora vamos a entenderlo. Ahora, por eso Jesucristo vino a reemplazar el primer hombre, el primer Adán, ese primer Adán, Jesucristo vino a reemplazar, que es el postrer Adán, ¿vale? Adán, que falló siendo hombre, ¿sí? Él falló esto. Ahora una cosa, una cosa que estaba estudiando y esta mañana, y bueno, ayer, y de verdad que me estaba escandalizando un poco por lo que estaba viendo. No sé si ustedes, de los que están aquí, por favor me escriben ahí si han visto a una mujer que se hace llamar Jesucristo. Una mujer que se hace llamar Jesucristo, y si no, no sé si ustedes lo han visto o no, pero lo pueden buscar en su internet, búsquenlo así, se llama Cristo Lisbeth. Cristo Lisbeth. Esta es la esposa de Manuel de Jesús Miranda, que él ya murió. ¿Se acuerdan de este hombre que se hizo pasar, que a lo último terminó diciendo que era Dios? Sí, bueno, que les hizo marcar con el 666. Él murió de una extraña enfermedad, no se supo su muerte, pero murió. Pero resulta que ha quedado esta mujer que ahora está engañando a los feligreses de la misma manera. Ustedes lo van a mirar, porque me gusta informarme, darme de cuenta de estas cosas. Esta mujer que ella dice que es Jesucristo, pues deberían de compartirle esta enseñanza, deberíamos de mandársela a esta mujer para que entienda que la palabra de Dios muestra de que el sustituto tenía que cumplir unas características, ¿vale? Y eso es lo que más o menos, si usted ya lo mirará, ya encontrará una mujer que se haya a llamar Jesucristo y habla como si ella es Jesucristo, ella es Cristo, y empieza a hablar. Por lo tanto, ya lo mirarán ustedes. Por eso, también ya terminando el tema de estos puntos que hemos tocado, vamos a leerlos otra vez. Entonces dijimos que el primero que fue, tenía que ser, ¿qué era? Macho. El primero tenía que ser macho, ¿vale? El primero tenía que ser macho. El segundo punto tenía que ser perfecto. Tenía que ser perfecto, pero no perfecto físicamente solamente, espiritualmente también. Tenía que morir por los pecadores y tenía que ser aprobado por Dios. Por lo tanto, eso es lo que estaba sucediendo cuando, si ustedes leen el libro de Malaquías, van a ver que Dios se encuentra molesto. Está molesto con los sacerdotes, pero está molesto con el pueblo, pero está molesto con los sacerdotes porque ellos, cuando venían a presentar los sacrificios hacia Dios, que Dios les había dicho cómo tenía que ser el cordero, que no tenía que tener ninguna mancha, pues ellos venían y presentaban a Dios ese corderito. Y si usted lo lee en Malaquías 1, a partir del 1 al 6 muestra que está enfadado con el pueblo, pero a partir del 1:6 al 2:9 muestra cómo está enfadado con los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los encargados de recibir esos corderitos y hacer ese sacrificio. Y ahí está Dios molesto y está enfadado porque vienen y le presentan a esos unos que estaban ciegos, tuertos, con lepra, mancos, cojos, de todo, enfermos. Estos cogían el animalito, lo presentaban a Dios y, como decía, digamos, lo tenían en casa, todo estropeado. ¿Y ahora qué hacemos con este animal? ¿Comérmelo o no me lo puedo comer? ¿Venderlo? Tampoco nadie me lo va a comprar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues se lo llevo a Dios. Y eso es Dios lo que estaba molesto. Estaba súper enfadado porque estaba presentando esta clase de animales. Hoy en día nosotros somos esos sacrificios. Espero de verdad de corazón que delante de Dios nos estemos presentando como ofrenda, pero una ofrenda como Él quiere. Una ofrenda agradable, una ofrenda porque Dios estaba molesto y mostró ahí lo molesto, porque la gente cree, como hay un dicho aquí en España, dice que, bueno, vamos a llevarle a Dios pan, pero como se acabó el pan, entonces hay un dicho que dice, a falta de pan, buenas son tortas. Y no es así. Si Dios ha pedido que se le lleve pan, pues le llevamos pan.
nos preocupamos, nos afanamos, hacemos lo que tengamos que hacer para llevarle el pan y no pretendamos ir a presentar una ofrenda que Dios no ha mandado, ni Dios no ha querido. Por lo tanto, por hoy quiero dejar esta enseñanza y después la próxima semana vamos a empezar a hablar de cada punto de estos 4 puntos que hemos visto. Y el primer punto que vamos a mirar es macho. Dios dijo que fuera macho. Pero vamos a dejarlo hasta aquí y espero que haya sido de bendición esta enseñanza. La verdad que yo sé que como ha sido de bendición para mi vida, seguramente para ustedes también va a ser de bendición. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración y entregamos este tiempo a Dios. Yo espero que por favor compartan esta enseñanza. Ustedes saben lo importante que es compartir esta enseñanza. Y si eres tú que de pronto lo estás viendo por primera vez de alguna otra parte, pues también me puedes dejar un comentario, un mensaje, porque verdaderamente nosotros estamos haciendo este estudio y lo hacemos desde corazón para buscar que el pueblo de Dios pues deje y salga de la ignorancia, que salga ya de la ignorancia y empiece a tener un conocimiento de la palabra, pero que la empiece a entender. Padre maravilloso, te damos gracias por esta preciosa enseñanza, Señor, en la cual nos ha enseñado la importancia de la palabra, la sustitución, Señor. Como hemos visto, Señor, de que éramos nosotros los que teníamos que morir, pero tú enviaste a tu Hijo, Señor, como sustituto, Señor, para que Él muriera en lugar de nosotros, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos completamente agradecidos, Señor. Cuando estábamos totalmente perdidos, tú viniste en el momento preciso y nos has rescatado. Y hoy agradecemos por eso. Y hoy bendecimos tu vida. Estamos tan agradecidos, Señor, que por eso, Señor, hoy nosotros nos sometemos, Señor, a ti, Señor, de corazón y de amor, Señor. Y todo lo hacemos. Si estamos aprendiendo, estamos estudiando esta palabra, lo estamos haciendo porque queremos, Señor, conocerte. Y esta palabra, esta importante palabra que hemos visto hoy es importante en nuestras vidas para nosotros estar completamente agradecidos de lo que tú has hecho por nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, Dios los bendiga, hermano. Espero que nos veamos la próxima clase y que, como les decía anteriormente, que compartamos esta enseñanza. Bendiciones a todos. Adiós.